La causa de un masivo Armagedón, hace unos 65 millones de años, mantuvo desconcertada a la ciencia moderna durante décadas. No obstante, la evidencia parecía no estar completa, aunque nadie podía saber qué era lo que faltaba. En 1980, un hallazgo milagroso podría haber develado el misterio. El descubrimiento que el Dr. Luis Álvarez y su hijo Walter Álvarez hicieran desataría una tempestad. En 1980, Luis y Walter Álvarez estudiaban los niveles de sedimentación. No estaban muy interesados en la extinción de los dinosaurios. Su intención era medir los índices de sedimentación en la profundidad del océano. Durante el estudio, encontraron un impresionante aumento de la concentración del metal iridio en una delgada capa. Cuando calcularon el metal iridio necesario si tuviera que ser esparcido en esta capa, este ascendió a una cantidad de material equivalente a un asteroide de 10 kilómetros de diámetro. El asteroide en cuestión pudo haber medido unos 10 kilómetros de ancho, es decir, el tamaño del monte Everest. La razón por la cual un asteroide habría sido considerado la causa de la diseminación de iridio en el límite KT se debía a que los asteroides están compuestos de altas cantidades de iridio. La Tierra posee iridio, pero al ser este un metal pesado, la mayor parte de este recurso se encuentra ubicado alrededor del centro del planeta. Sin embargo, esta gruesa capa de iridio que separaba los periodos Cretácico y Terciario era evidentemente anormal. No obstante, existía algo más que sostenía la teoría del asteroide. Junto con los altos niveles de iridio encontraron algo mucho más fascinante: cuarzo deformado. El cuarzo deformado es un cuarzo que tiene una estructura muy diferente a la estructura normal de este mineral. Cuando el cuarzo se somete a descomunales presiones, los cristales que lo conforman interiormente se deforman y fracturan. Estas deformaciones solo se dan cuando se incrementan las presiones sobre el mineral. Existía un único lugar en la Tierra donde los científicos habían encontrado cuarzo deformado. Se trataba del sitio de pruebas de bombas nucleares, ubicado en la franja de prueba en Álamo Gordo, Nuevo México, que existió en 1945. La primera vez que se halló cuarzo deformado fue en el lugar de prueba subterráneo de bombas nucleares. La energía liberada por estas bombas es el tipo de fuerza causante de la deformación de este mineral. Esto y los niveles de iridio prueban que algo había impactado masivamente la Tierra. ¿Cuán grande tendría que ser un asteroide para dispersar esa cantidad de iridio por todo el planeta? Entonces presentaron un número aproximado por el orden de los 10 kilómetros de diámetro. Es un impacto equivalente al tamaño del monte Everest. Pero si un asteroide del tamaño del monte Everest era el causante de la extinción de los dinosaurios, ¿dónde estaba el cráter? El misterio se mantuvo durante 10 años. Más tarde, en 1990, apareció una nueva pista. Unas compañías petroleras que exploraban la península de Yucatán en busca de petróleo encontraron evidencia de un impacto submarino gigantesco. Había una compañía en México que estudiaba diferentes lugares en los que hubiera depósitos de petróleo. En uno de esos lugares se encontraron con una formación prácticamente circular. Entonces dedujeron que podía tratarse de un cráter producido por impacto. Las imágenes del cráter eran alucinantes. Luego fueron encontrando las reveladoras señales de que algo verdaderamente grande había impactado. En los últimos años ha habido adelantos. Ahora contamos con radares con información desde los transbordadores espaciales. Desde allí puede verse ligeros contornos de este cráter generado por impacto. Este cráter se conoce en la actualidad como Chicxulub. ¿Tendría este cráter las dimensiones para que se le relacionara con la evidencia hallada en el límite KT? Entre 1990 y 1991, cuando se encontró el cráter al norte de Yucatán, la mayoría de las personas estaban seguras de que este cráter medía más de 180 kilómetros de diámetro. Era un cráter de 180 kilómetros de diámetro, es decir, de un tamaño de 178 kilómetros. Sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué tamaño ha debido tener el asteroide para haber generado un cráter de esa magnitud?
¿Qué tan grande ha debido ser un asteroide para que haya perforado un cráter de 180 kilómetros de diámetro? La velocidad normal con la que los asteroides chocan contra la Tierra es de 20 kilómetros por segundo. Esto nos devuelve a la teoría de que el asteroide medía unos 10 kilómetros de diámetro. Esta medida se correlaciona perfectamente con el cálculo inicial sobre la concentración de iridio que hicieran aisladamente los doctores Álvarez una década antes. La evidencia era abrumadora. Un asteroide del tamaño del monte Everest había impactado la Tierra en la península de Yucatán a finales del período Cretácico, hace unos 65 millones de años. Luego el doctor William Botkin, director asistente para el Departamento de Estudios Espaciales en el Instituto de Investigación del Sureste, en Colorado, Estados Unidos, llegó mucho más lejos. Su investigación se centraba en los fragmentos del asteroide Baptistina, originados tras una colisión en el espacio 250 millones de años antes. El estudio demostró que la Tierra no había sido la única víctima del Baptistina. Un asteroide había impactado igualmente la Luna y había provocado desprendimiento de tierra. La nave espacial Apolo 17 alunizó en una zona donde se detectó evidencia de desprendimiento de tierra que pudo haber ocurrido unos 110 millones de años antes. Se cree que este desprendimiento de tierra fue originado por un impacto producido en el otro lado de la Luna. Este cráter no solo es grande, pues mide más de 8 kilómetros, sino que es increíblemente joven. Podría tener una edad de 110 millones de años. Creemos que existen altas probabilidades, sobre el 70%, de que este cráter haya sido originado por fragmentos del asteroide Baptistina. Una lluvia de asteroides arremetió contra el sistema solar. Uno de los asteroides impactó la Luna. El otro se dirigió a una colisión contra la Tierra prehistórica. Las consecuencias fueron espantosas. El mejor horario prime time.